Ni siquiera vas a fingir que te importa. Mañana es nuestro aniversario. Miranda se apoyó en el marco de la puerta con su maleta erguida a su lado como un testigo silencioso. Sus labios se curvaron en una media sonrisa burlona del tipo que me revolvía el estómago más de lo que jamás lo había hecho una pelea en toda regla. «Oh, por favor», dijo poniendo los ojos en blanco. «Sobrevivirás un fin de semana sin mí. Es un viaje de chicas, Liam, no un despliegue de guerra». Me reí, pero fue una risa hueca. «Qué curioso. Desde donde yo lo veo parece que estás desertando del frente de batalla». Exhaló dramáticamente como si estuviera agotada por el mero esfuerzo de estar casada conmigo. «Te lo dije la semana pasada, voy a Vermont con Lacey y Tasha. No actúes como si te tomara por sorpresa. Me lo dijiste». «Sí. No me preguntaste, no me invitaste ni siquiera aún. ¿Qué te parece?» Di un paso más cerca. «Lo dijiste como si estuvieras leyendo la lista de la compra». Sus uñas golpeaban rítmicamente el asa de su equipaje. «Eso es, porque sabía que lo convertirías en esto». «¿Esto?», mi voz se quebró ligeramente la ira, enroscándose bajo mis costillas. «¿Te refieres a que me importe? ¿A que asuma que los aniversarios todavía significan algo para ti?». Se encogió de hombros como si se estuviera sacudiendo el polvo. «Es solo una fecha, Liam. Deja de actuar como si le hubiera pegado una bofetada a tu madre». Esa dolió. Me estremecí. Luego, antes de que pudiera responder, se dio la vuelta, sus tacones resonando por el estrecho pasillo de nuestro apartamento. Cada paso retumbando como el mazo de un juez dictando sentencia. No la seguí. No la llamé. Simplemente me quedé allí, con el corazón palpitando viendo su silueta desvanecerse tras las puertas del ascensor. Y cuando finalmente se cerraron sellando su presuntuosa salida, sentí como si las paredes a mi alrededor exhalaran, y no con alivio, sino más bien con lamento. La luz del pasillo parpadeó sobre mí, proyectando sombras afiladas y cambiantes por el suelo. Me quedé mirando el patrón durante un largo momento hasta que mi respiración se estabilizó y la furia en mi pecho se asentó en algo más frío, más denso. No era incredulidad, era reconocimiento. Esto no era un acto de egoísmo aislado. Era Miranda trazando una línea y yo finalmente viéndola. De vuelta adentro nuestro apartamento se veía igual, pero no se sentía así. La manta todavía colgaba del reposabrazos del sofá. La cocina olía ligeramente a ajo de la comida para llevar de anoche. La foto de nosotros en Cannon Beach me sonreía desde la pared congelada en una mentira. Me moví en piloto automático, cerré la puerta, eché la llave, apagué la luz del pasillo. En la cocina enjuagué mi taza de café de más temprano, aunque no había tomado más de 2 sorbos. Esa era mi vida. Rutina predecible. Daba clases de historia de 8º grado en una escuela pública que no había cambiado la pintura de sus pasillos desde la administración Reagan. Mis zapatillas tenían un polvo permanente de tanto pasear entre los pupitres. Tenía los planes de lecciones codificados por colores según la unidad. A los chicos les caía bien. Los padres me toleraban. Y yo era bueno en ello, por aburrido que suene. No era ostentoso. No era imprudente, pero era fiable, sólido. Y en algún momento, Miranda dejó de ver valor en eso. Me apoyé en la encimera con los brazos cruzados, los ojos fijos en la puerta por la que acababa de salir. No estaba llorando ni de lejos, pero mis manos temblaban ligeramente, porque en el fondo sabía que esta noche era diferente. Esto no era ella desahogándose o necesitando espacio. Era ella deslizándose hacia un mundo donde yo ya no existía, un lugar al que no estaba invitado ni siquiera como un recuerdo. Y tal vez solo, tal vez pensó que yo esperaría aquí sentado en silencio en mi rincón mientras ella pintaba sobre nosotros. Pero había juzgado mal algo. No me quedo quieto en medio del fuego. Aprendí a caminar a través de él. Y si crees que este era el final de la historia, es que todavía no me conoces. La noche siguiente me encontré en Mercer's, un bar junto al lago escondido entre un puerto deportivo y una tienda de cebos. El tipo de lugar donde la cerveza venía en botellas de cristal y nadie pedía nunca la contraseña del wifi. Me senté entre mi amigo de toda la vida Jonah y su hermano menor Tyler, ambos me conocían desde el instituto. Hablaban de la rotación de lanzadores de los Yankees como si fuera un texto sagrado. Tyler argumentaba que Smith no tenía la resistencia para las últimas entradas. Jonah rebatía con estadísticas de la postemporada del año pasado.
Estaban animados soltando risas y comiendo nachos con la facilidad de hombres que no tenían nada apremiante pesando en sus pechos. Forcé una risa aquí y allá, asentí en los momentos adecuados. Incluso levanté mi botella cuando brindaron por sobrevivir otra semana en el sueño americano, pero mi corazón no estaba en ello. No del todo. Seguía mirando el lago a través de la ventana. Oscuro, quieto, infinito. La luna dejaba un arañazo plateado sobre la superficie como una cicatriz que nunca sanó. ¿Estás bien, tío?, preguntó Jonah inclinándose mientras Tyler desaparecía para ir al baño. Me giré saliendo de mi trance. Sí, solo cansado, semana larga. No insistió. Eso era lo que me gustaba de Jonah. Nunca forzaba la conversación. Simplemente la dejaba suspendida en el aire. Y si yo quería hablar, él estaría allí. Y si no, también estaría allí. Miranda no había enviado ningún mensaje. Ni una palabra desde anoche. Ningún «¿qué tal?», ningún «ya hemos aterrizado», ninguna avalancha de fotos de su habitación del resort o alguna ridícula foto de grupo con las bebidas en alto. Solo silencio. Y aquí está la cuestión. Debería haber estado furioso, quizás incluso aliviado. Pero lo que sentía era algo más difícil de definir. Como si el silencio no fuera ausencia, sino estrategia. Quería que me preguntara, que me consumiera en ello, que me volviera loco, imaginando qué tipo de bikinis había empacado Tasha, o qué extraños podría conocer Miranda accidentalmente en el bar del hotel. Era el clásico estilo de Miranda. Apartarse, crear un vacío y esperar a que yo lo llenara de culpa. Pero algo en esta noche se sentía diferente. Bebí mi cerveza lentamente viendo cómo la condensación se formaba y rodaba por el vaso como si el propio tiempo no quisiera quedarse. Mi mente divagaba sin invitación hacia las pequeñas cosas. La forma en que Miranda solía tararear cuando se cepillaba los dientes. El olor de su perfume en nuestras fundas de almohada. Como siempre usaba una cantidad ridícula de limón en su té. Debería haberla echado de menos, pero no lo hacía. No realmente. Lo que echaba de menos era la versión de ella en la que solía creer. Esa silenciosa comprensión se posó sobre mí como una chaqueta cálida en un banco frío. No estaba de luto por su ausencia. Estaba descubriendo quién era yo sin ella y no me sentía vacío. No del todo. Más tarde esa noche me quedé fuera del bar dejando que la fresca brisa del lago me acariciara el rostro. Las risas de adentro se desvanecieron detrás de mí. Podía oír el agua lamiendo el muelle lenta y rítmica. Jonah me había ofrecido llevarme, pero le hice un gesto para que no se preocupara. Necesitaba caminar. El cielo sobre Mercer Bay era amplio y limpio, las estrellas nítidas e impenitentes. Metí las manos en los bolsillos y las miré sin saber por qué se sentían más honestas que cualquier cosa que hubiera oído de Miranda en meses. Quizás porque no intentaban ser otra cosa. Quizás porque simplemente eran. Mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo. Por reflejo lo saqué, ya preparándome para el nombre de Miranda, pero no era ella. Solo un mensaje de spam, un descuento en lentes de contacto que nunca pedí. No sabía si reír o sentirme insultado. Aún así, no pude evitar mirar su hilo de mensajes. Seguía en blanco. Sin mensajes nuevos, sin noticias, solo nuestra última conversación de hacía 2 días. Un recordatorio sobre comprar leche de almendras. Lo absurdo de que ese fuera nuestro último intercambio dolía más de lo que admitiría. Guardé el teléfono de nuevo en mi abrigo y seguí caminando. Cada paso me adentraba más en el pensamiento que aún no me había atrevido a expresar. ¿Y si esto no era una pausa? ¿Y si era un comienzo? Debería haber ido directamente a la cama cuando llegué a casa. En lugar de eso, deambulé por el apartamento como un extraño notando detalles que normalmente ignoraba. La copa de vino en el fregadero que no había enjuagado, sus sandalias todavía tiradas junto a la puerta. El leve rastro de su champú floral persistiendo en el baño como si no se hubiera ido en absoluto. Era espeluznante lo presente que todavía se sentía en el espacio a pesar de estar a estados de distancia. Su ausencia no era silenciosa, estaba gritando. Me senté en el borde de nuestra cama, con el teléfono en la mano, el pulgar flotando sobre su nombre. La última llamada que habíamos tenido fue hacía 3 días. La última conversación, real, quizás más. Me dije a mí mismo que solo quería saber cómo estaba. No porque la extrañara, no porque estuviera preocupado, solo porque sí. Pulsé llamar. El primer tono sonó normal.
El segundo hizo que se me encogiera el estómago. Al cuarto, ya sabía que iba a saltar el buzón de voz. Hola, soy Miranda. Ya sabes qué hacer. Pip. No dejé mensaje. Colgué. 30 minutos después llamé de nuevo. Mismo resultado. Y otra vez. Y otra vez. Nada. No estaba en pánico. No exactamente. Pero ese espacio entre la preocupación y la ira es delgado fino como una cuchilla y yo lo estaba caminando descalzo. Le envié un mensaje. Solo para saber cómo estás. Dime que estás bien. El mensaje se quedó ahí sin leer. Sin entregado. Sin respuesta. Me quedé mirando el cursor parpadeante, luego apagué la pantalla y arrojé el teléfono sobre su almohada. Esa fue la parte que me afectó, creo. El silencio, la negativa a siquiera fingir que le importaba cómo me sentaría esto. Miranda podía ser cruel con los tiempos. Eso no era nuevo. Pero esto se sentía diferente, calculado. Era como si supiera exactamente cuándo me rompería y lo estuviera cronometrando al segundo. Me recosté en la cama mirando el ventilador del techo girar lentamente sobre mí. El suave zumbido llenaba la habitación, pero no calmaba nada. En cambio, se sentía como un reloj contando hacia algo que yo aún no había aceptado. Mi mente no se callaba. Seguía dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Con quién estaba? ¿Por qué no respondía? ¿Era este el plan desde el principio? El techo, a pesar de su quietud, se sentía vivo como si tuviera historias que contar si escuchaba lo suficiente. Las sombras se movían por la pintura imitando formas que no existían. Una parecía su silueta de pie junto a la puerta. Otra su contorno acurrucado en el sofá, con los brazos cruzados, el rostro indescifrable. Me giré de lado esperando que el sueño me arrastrara. No lo hizo. Cada crujido de las paredes se sentía más fuerte. Cada bocina de coche lejana sonaba como una llamada que había perdido. Y las sábanas normalmente frescas y familiares se sentían extrañas e incluso hostiles. Me rodé hacia su lado de la cama, hundí la cara en su almohada. Olía a ella. Ese dulce aroma y ámbar que siempre decía que era lo suficientemente ligero como para ser interesante. Tenía una forma de hacer que todo sobre ella sonara como un poema, incluso el perfume. Pero yaciendo allí rodeado de esa suavidad no me consoló. Me quemó. Porque después de todos los años que había sido bueno, fiable, amable, presente, esto es lo que obtenía. Un saludo de buzón de voz, una pantalla en blanco, una almohada que olía a alguien a quien no le importaba dar las buenas noches. Alrededor de las 3:14 de la madrugada me senté. De repente me quité las mantas y caminé hasta la cocina. Me serví un vaso de agua. Miré a la nada, luego volví a la cama mirando de nuevo al techo. Y en algún momento entre la quinta y la sexta vez que intenté no llorar, lo sentí. Ese cambio, no un grito, no una grieta, solo una silenciosa recalibración. Como si mi alma se hubiera movido una pulgada más cerca de algo que había estado ignorando. Como si finalmente hubiera aceptado algo que no quería admitir. No estaba perdida. Se estaba yendo. Y yo necesitaba dejar de perseguir pasos que ya habían desaparecido por el pasillo. Nuestro aniversario cayó en sábado ese año. El tipo de tarde de julio en la que el sol no se ponía hasta después de las 8 y el cielo se volvía suave como el interior de un melocotón. No planeaba ir a ninguna parte, pero Jonah me envió un mensaje sobre las 5, dijo que unos amigos estaban haciendo una parrillada en su casa, junto al lago, y pensé, ¿por qué no? Mejor eso que estar sentado solo en un apartamento oscuro esperando un mensaje que no iba a llegar. El patio trasero zumbaba con música suave. Risas, platos de papel doblándose bajo el peso de las hamburguesas. El olor a maíz a la parrilla flotaba en el aire. Intenté asimilarlo todo. Intenté sentirme presente, agradecido incluso, pero era como si lo estuviera viendo a través de una pantalla. La alegría de todos sonaba como si viniera de la habitación de al lado. Entonces oí su nombre. Miranda. Me giré ligeramente. Una mujer que reconocí vagamente quizás estaba mirando su teléfono junto a la nevera portátil. No sabía que estaba saliendo con alguien nuevo, dijo despreocupadamente, mostrando la pantalla a la chica a su lado. Espera, Miranda. ¿Quién? Pregunté, mi voz más afilada de lo que pretendía. La chica levantó la vista. Miranda Shaw. Está en ese resort en Killington con un tipo. Pensé que habíais roto. Me acerqué a ella antes de poder pensarlo mejor. ¿Puedo ver eso?
Parpadeó sorprendida, luego giró su teléfono hacia mí. Era una historia de Instagram, uno de esos pequeños clips de 10 segundos que ya se repetía desde el principio. Miranda con el pelo suelto, los hombros desnudos y bronceados por el sol, un cóctel en la mano. Riendo, no solo riendo. Inclinándose cerca de un hombre que nunca había visto antes, su mano rozando el pecho de él como si perteneciera allí. Él le susurró algo al oído. Ella sonrió con picardía. La historia terminaba con ella lanzando un beso a la cámara con la mano de él en su cintura. El pie de foto decía: adivinad quién encontró compañía para las vacaciones. No podía respirar. Algo afilado, frío y cegador se quebró en mi pecho. Los fuegos artificiales comenzaron en ese mismo instante sobre el lago. Grandes, brillantes e impenitentes estallidos de color pintaban el cielo nocturno. Todos a mi alrededor se giraron y señalaron con los rostros iluminados de rojo y dorado. Pero yo no podía mirar hacia arriba porque justo ahí, en mis manos, estaba la única cosa que Miranda nunca había permitido antes. Pruebas. No silencio, no ambigüedad, no malentendidos, solo un único momento que había elegido compartir con el mundo. Y no conmigo. Le devolví el teléfono sin decir palabra. Ava, o quien quiera que fuera, me lanzó una mirada avergonzada. Pensé que lo sabías. Lo siento. Asentí, tragué la acidez que subía por mi garganta y me alejé de la fiesta. Caminé hasta que las voces se atenuaron, hasta que las luces se desvanecieron detrás de mí. Y cuando llegué a la orilla del lago, me quedé allí en la oscuridad, las explosiones a mi espalda, resonando como aplausos. Era nuestro aniversario y ella estaba en otro lugar celebrándolo con otra persona. Ya no era una herida, era una decisión. Y fue el último regalo que aceptaría de ella. El domingo por la mañana llegó lento y gris, el tipo de mañana en la que la ciudad parecía medio despierta. Como si ni siquiera las calles estuvieran listas para enfrentar el día. Yo sí lo estaba. No había rabia en mí. Ya no. Algo más frío se había asentado durante la noche. Como escarcha sobre viejas emociones. No estaba paseando ni despotricando ni rompiendo platos. Simplemente estaba quieto. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer. A las 9:30 estaba sentado frente a una mujer llamada Carla McKay, abogada de divorcios, oficina en Midtown, con 2 minisillones de cuero y poca calidez. Fue enérgica pero amable. Hizo las preguntas correctas. No parpadeó cuando dije: «Está teniendo una aventura. Quiero que se haga rápido». Carla me ofreció agua. La rechacé. Su bolígrafo se movía rápido sobre el formulario. ¿Tiene acceso a sus redes sociales? Capturas de pantalla ayudarían. Cualquier cosa con etiquetas de ubicación o intimidad solo para estar seguros. Deslicé mi teléfono sobre el escritorio. Empieza con la historia que publicó anoche. Es pública. Tamborileó las uñas en la pantalla, asintió levemente y siguió trabajando. Había algo extrañamente terapéutico en ello. Ver esta parte de mi vida desglosada en secciones. Activos, cuentas compartidas, el contrato de arrendamiento de nuestro apartamento. Nada romántico, nada personal, solo términos, condiciones. Firmé donde me indicó. Cuando salí de su oficina, las nubes se habían apartado. El sol asomaba débil e incierto, pero aún así apareció. Caminé a casa, no tomé el metro. Necesitaba el tiempo, el movimiento, la claridad. De vuelta en el apartamento preparé una cafetera nueva. El aroma llenó el espacio como una armadura. Solía ser algo que compartíamos los fines de semana por la mañana, en pijama, ambos buscando el azucarero al mismo tiempo. Ahora era mío. Me senté en la mesa de la cocina con la taza en la mano, los papeles que Carla había enviado ya impresos y apilados a mi lado. Ni un sonido en el apartamento excepto el leve zumbido del frigorífico. Fue en ese silencio cuando algo hizo clic. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar el espacio en el que me había encogido para encajar. Miranda no solo me había engañado, había reescrito las reglas de quiénes éramos, y yo la había dejado durante meses, quizás más. Todas las encogidas de hombros despectivas, el gaslighting, las disculpas vacías, cada una de ellas erosionó algo que yo creía sólido. Pero ahora lo veía claramente. No estaba roto, solo harto de fingir que ella no había roto algo. El teléfono vibró una vez en la encimera, un viejo mensaje del trabajo. Lo ignoré.
Tomé otro sorbo lento de café, viendo el vapor ascender como el humo de un fuego ya extinguido. Esa era la cuestión. Ella pensó que me desmoronaría. Pensó que el silencio me mantendría congelado, pero el silencio es solo espacio. Y ahora estaba aprendiendo a llenarlo. Esperé hasta bien entrada la tarde. No porque dudara. No esa parte de mí se había quemado en algún lugar, entre la publicación de Instagram y los documentos firmados ahora, sellados en un sobre en la mesa de centro. Esperé, porque sabía que la amiga de Miranda, Lacey, contestaría entonces. Siempre publicaba sus selfies del brunch sobre el mediodía y luego se instalaba en su rutina de domingo, vino reposiciones de series y consejos de relaciones no solicitados en chats grupales. Así que la llamé. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz se oyera. Despreocupada, imperturbable. Lacey no perdía el tiempo. «Hola, soy Liam». Una pausa. Luego su tono cambió ligeramente. «Oh, hola, ¿qué pasa? Solo necesito que me hagas un favor», dije manteniendo la voz calmada, deliberada. «La próxima vez que Miranda dé señales de vida, si es que lo hace, solo hazle saber que los trámites de divorcio están en marcha. El papeleo ha sido presentado. Eso es todo». Silencio. Uno largo. Cuando Lacey habló de nuevo, sonaba como alguien que de repente no está seguro de si pisa tierra firme. «¿Espera qué? ¿Hablas en serio? Muy en serio. ¿Te vas a divorciar de ella? Pero vosotros siempre parecisteis tan...». «No lo somos», dije cortando suavemente la frase. «No lo hemos sido, desde hace un tiempo». Aspiró un suspiro silencioso. «¿Lo sabe ella? No, pero lo sabrá». Pude oír el sonido de movimiento al otro lado, probablemente paseando o levantándose para alejarse de quien estuviera cerca. Quiero decir, no quiero meterme en medio de nada. Pero Liam, esto es mucho. Quizás deberías esperar a que vuelva. Hablarlo. Ya esperé, repliqué. Durante meses, a través de las mentiras, el silencio, la condescendencia. Esto no es repentino. Llega tarde. Lacey no respondió de inmediato. Y en esa pausa algo más profundo se asentó en mi pecho. Una extraña claridad casi ingrávida. «No te pido que se lo expliques», añadí. «Solo que le pases el mensaje. Merece saber hacia dónde se dirige esto». La voz de Lacey regresó más fina ahora. «Vale, se lo diré. Gracias». Colgué antes de que pudiera decir nada más. Dejé el teléfono y salé y vertí el resto de mi café en el fregadero. El acto se sintió simbólico, drenando los restos de algo que ya se había enfriado. Afuera las luces de la ciudad comenzaban a parpadear una ventana a la vez. Una brisa entró por la ventana entreabierta de la cocina agitando el menú de comida, para llevar todavía sujeto a la nevera con un imán de unas vacaciones olvidadas. Debería haberme sentido conmocionado, pero no fue así. Me sentía preparado. Imaginé la cara de Lacey mientras daba la noticia. Miranda al otro lado de una llamada, holgazaneando con una bata de resort, bebiendo algo brillante e insignificante. Su risa muriendo a medio sorbo. Me pregunté cuánto tardaría en llamarme. Me pregunté si siquiera intentaría mentir, pero ya no me estaba preparando para ello. No temía sus artimañas, ni ensayaba lo que diría cuando intentara arrastrarme a otro círculo de gimnasia emocional. Ya había hablado y mis palabras no estaban sujetas a revisión. Empezó 15 minutos después de la llamada. Mi teléfono se iluminó en la encimera, la pantalla brillando como una bengala de advertencia. Su nombre parpadeó 2 y luego otra vez. Miranda. Las llamadas llegaban en oleadas, a veces una tras otra, otras veces espaciadas por unos minutos, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de mantener la compostura. Pero yo la conocía mejor. Conocía el ritmo de su pánico. Conocía el giro silencioso de sus controles, escapándosele de los dedos. Y no contesté a ninguna. En lugar de eso, me quedé junto a la ventana acunando una taza de té de menta, dejando que el vapor subiera por mi cara como el humo de un fuego que no necesitaba apagar. La vista no era gran cosa, solo el tráfico goteando por la calle 12, y el resplandor rojo de las luces de freno extendiéndose por manzanas. Pero de alguna manera se sentía más amplia que antes, como si hubiera abierto una ventana en mi propio pecho y algo viejo hubiera salido volando. El teléfono vibró de nuevo. Era persistente como mínimo. Siguió un mensaje de texto. 3 de ellos en ráfaga. Miranda. Liam, ¿qué es esto? Miranda. Lacey ha dicho algo demencial.
Llámame ahora mismo. Miranda. Esto no es gracioso. No respondí. En cambio, tomé otro sorbo lento, dejando que el calor golpeara mi garganta. El sabor era nítido y limpio, sin complicaciones. Eso es lo que quería ahora. Cosas limpias, líneas claras, palabras que significaran lo que decían. No más de sus medias verdades o reescrituras de nuestra historia compartida cargadas de culpa. Llamó de nuevo. El tono de llamada vibró a través de la madera de la encimera, resonando como una alarma rota en una iglesia silenciosa. Pero no lo cogí. En lugar de eso, dejé que mis ojos trazaran el horizonte donde el hormigón se encontraba con el cielo. Donde las vidas se desarrollaban en otros 1000 apartamentos como el mío. Gente cocinando, riendo, olvidando. Empezando de nuevo. Ese pensamiento aterrizó más pesado de lo que esperaba. Empezar de nuevo. Porque hasta ahora no había creído realmente que lo estuviera haciendo. Había estado reaccionando, sobreviviendo. Pero en ese momento de pie quieto, mientras el mundo se movía más a mi alrededor, sentí el primer pulso real de algo más. Control. No sobre ella, sobre mí. El teléfono sonó de nuevo. Miranda. Me apoyé en el marco de la ventana con un hombro presionado contra el cristal, mi aliento dejando un suave vaho en el cristal. Era casi poético. Todas esas veces que se había retirado había dejado conversaciones a medias, me había dado la espalda, en medio de una discusión, como si el silencio le diera la superioridad moral. Ahora era yo quien desaparecía. No por crueldad, por elección, por paz. Ya no le debía mi atención. No después de lo que había visto. No después de los meses de desdén, el gaslighting, la sensación de encogimiento de haberme vuelto de alguna manera invisible en mi propia casa. Vi la pantalla apagarse de nuevo. El silencio regresó y fue hermoso. Me quedé junto a esa ventana durante más de una hora. El té se enfrió. El sol desapareció tras los rascacielos. Mi reflejo en el cristal se oscureció, se volvió más borroso. Como si incluso la versión de mí que la había esperado estuviera empezando a desvanecerse. Para cuando apagué el tono de llamada no estaba enfadado. Estaba harto. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera ansioso. Esos días habían pasado. Era algo más silencioso que la ansiedad, algo más frío, una especie de quietud que solo llega cuando una tormenta ha pasado y todo lo que queda es evaluar los escombros. La luz de la mañana se coló a través de las persianas en suaves franjas doradas. Hice café de la misma manera que siempre. 2 cucharadas sin azúcar y me senté junto a la ventana de la cocina de nuevo. La ciudad parecía silenciosa, casi pensativa. Incluso el tráfico de abajo se movía de manera diferente, como si supiera que algo había cambiado. Mi teléfono estaba donde lo había dejado boca abajo en silencio. No había vibrado en horas. No desde poco después de la medianoche, pero sabía que el momento se acercaba. Y efectivamente, a las 8:17 de la mañana, se iluminó de nuevo. Miranda. Dejé que sonara 2 veces lo suficiente para que pensara que podría ignorarlo de nuevo. Entonces, contesté. Liam. Su voz se quebró como una presa que cede. No dije nada. Solo esperé. Oh, Dios mío, ¿de verdad estás haciendo esto? Continuó. ¿De verdad estás solicitando el divorcio? Estaba llorando. Si las lágrimas eran reales o solo parte del guión, no podía decirlo. Y no me importaba. No lo entiendo, dijo a continuación con la voz temblorosa. ¿Qué hice que fuera tan horrible como para que ni siquiera pudieras hablar conmigo primero? Tomé un sorbo de café antes de responder. Te enterarás en el juzgado. Silencio. Silencio completo y pesado. Luego se rió. No del tipo alegre, ni siquiera amargo. Era frágil como un cristal que ya se está resquebrajando bajo su propio peso. No puedes hablar en serio, susurró. Esto es una locura. Solo estamos pasando por una mala racha, Liam. Eso es todo. No respondí. Ella siguió. Vale. Sí me fui de viaje y quizás necesitaba espacio. Pero esto... ¿Crees que eso significa que hemos terminado por un fin de semana de chicas? Había un tipo en tu historia, Miranda, dije con la voz uniforme. Su mano en tu cintura, tus labios hacia la cámara como si estuvieras soltera. Etiquetaste el resort públicamente. Eso... tartamudeó. Eso no fue nada. Fue solo una broma. Una estúpida broma interna con las chicas. Ese tipo no es nadie un camarero. Ni siquiera hablé con él. Te inclinaste hacia él. Vaciló.
Sonreíste a la cámara como si fuera un juego, continué. Sabías exactamente cómo se vería esa historia y la publicaste de todos modos. No pensé que la verías, soltó y luego se corrigió inmediatamente. Quiero decir, no quise decir nada con ello. Exacto. Ese lapsus. Esa era la verdad. Nunca pensó que lo vería. O, quizás, esperaba que lo hiciera y esperaba que yo entrara en barrena, que suplicara, pero no esto. No silencio, no divorcio, no poder sin volumen. Ya he firmado, dije. Recibirás los papeles esta semana. Mi abogada tiene tu dirección actualizada. Liam, espera. Ya esperé, dije bruscamente, la primera grieta en mi calma. Durante meses, mientras dejabas de volver a casa a tiempo, mientras empezabas a alejarte de las conversaciones de las cenas de mí. Esperé mientras convertías nuestro matrimonio en una actuación. Y te di todas las oportunidades para ser honesta. Todas y cada una. Ahora lloraba de verdad. Ese sollozo ahogado que solía reservar para las películas o las discusiones que no podía ganar. No quiero perderte, dijo apenas por encima de un susurro. Ya lo hiciste. Se quedó en silencio de nuevo, como si esas 4 palabras le hubieran quitado el aliento. Puedo cambiar, dijo. Volveré a casa. Podemos hablar. Por favor, no lo termines así. Hemos construido una vida, Liam. No dije... Yo construí una vida. Tú la trataste como un alquiler. Fue entonces cuando se rompió por completo. Pude oírlo en la forma en que su respiración se entrecortó en el feo jadeo que siguió. La actuación había terminado. El foco se había apagado. El público se había ido a casa y ella estaba sola en el escenario. No sé qué hacer, susurró. Ese ya no es mi problema. Colgué. Luego dejé el teléfono suavemente, me giré hacia el sol naciente y terminé el último sorbo de mi café. Por primera vez en mucho tiempo no sabía amargo. No planeaba volver a verla. A Ava, quiero decir, la mujer que me había mostrado la historia de Miranda en la fiesta de Jonah. En ese momento apenas había registrado su rostro. Todo se había entumecido en el segundo en que vi esa pantalla. Pero unos días después me encontré caminando por delante de una cafetería cerca de la 7ª en Broome, un pequeño y tranquilo lugar con hiedra en las ventanas y mesas desiguales en la acera. Y allí estaba ella sentada sola, junto a la ventana, bebiendo algo pálido de una taza de cerámica. Levantó la vista justo cuando pasaba, y por un segundo ninguno de los dos habló. Luego me saludó con la mano. No sé por qué entré. Quizás necesitaba un tipo diferente de silencio. Uno que no hiciera eco. «Hola», dije al acercarme. Ava sonrió. No por cortesía, genuinamente. El tipo de sonrisa que le das a alguien cuando no intentas demostrar nada. «Hola, Liam», señalé la silla frente a ella. «¿Está ocupado este asiento?» «Solo por mi mal gusto en scones», dijo deslizando uno a medio comer hacia el borde de su plato. «Pruébalo si te gusta la tiza». Me reí de verdad. Se sintió extraño. Un extraño bueno. Pedí un café, solo, rechacé el scone y me senté frente a ella. No hubo incomodidad ni tensión, solo el sonido de la máquina de espresso zumbando detrás de nosotros y el ocasional tintineo de platos de la cocina. Hablamos un poco sobre Jonah, de cómo seguía siendo un mal anfitrión, de cómo su lista de reproducción no había cambiado desde 2012. Luego, Ava se reclinó ligeramente y me miró con la misma calma de la fiesta. «No quise soltarte esa bomba la otra noche», dijo en voz baja. Me encogí de hombros. «No lo hiciste. Solo encendiste la mecha». Sonrió de nuevo, pero sus ojos permanecieron serios. Lo publicó sabiendo que la gente lo vería. Creo que una parte de ella quería que alguien te lo contara. Sí, dije, pero no esperaba silencio a cambio. Ava asintió, dejando que el peso de eso flotara entre nosotros. Luego removió su té. Sé lo que es, dijo después de un momento. Despertar una mañana y darte cuenta de que alguien se ha estado distanciando emocionalmente durante mucho tiempo, y tú has sido el último en notarlo. La miré. Eso no era algo que la gente dijera a la ligera. ¿Has pasado por eso?, pregunté. Asintió. Hace 3 años, mi exmarido. Diferentes circunstancias, mismo final vacío. Quise preguntar más, pero ella no dio más detalles y yo no insistí. Algunas historias era mejor dejarlas dobladas. Gracias, dije finalmente, por contarme eso. Por no tratarme como una tragedia. Ava inclinó la cabeza. No pareces una tragedia, Liam.
Pareces alguien que acaba de tomar su primera bocanada de aire real en mucho tiempo. Eso me pilló por sorpresa. No respondí de inmediato. Solo tomé un sorbo de mi café y dejé que sus palabras se asentaran porque tal vez tenía razón. El dolor seguía ahí sordo y pesado, pero ya no era el centro de todo. Ahora había espacio para algo más. Nos sentamos así un rato, dejando que la conversación fluyera sin presión. No fue coqueta, no fue romántica. Fue honesta. Y después de meses de confusión y manipulación, esa honestidad se sentía como oro. Justo antes de levantarnos para irnos, Ava sacó un pequeño cuaderno de su bolso y anotó algo. Mi número, dijo deslizándolo sobre la mesa. No porque espere nada, sino por si alguna vez necesitas a alguien en el juzgado que haya visto la verdad. Miré el papel luego a ella. Gracias. Eso significa más de lo que crees. Sonrió de nuevo, esta vez más suavemente. Tengo tiempo, Liam. Tómate todo el tuyo. Cuando volví a la acera, el mundo ya no se sentía tan afilado. El cielo de arriba seguía gris. La ciudad seguía ruidosa, pero por dentro algo había cambiado. Y por primera vez en semanas no se sentía como el final de algo. Se sentía como el comienzo. Llegué temprano al juzgado no por nervios. Esos se habían consumido semanas atrás, sino porque necesitaba el silencio antes de que todo comenzara. Hay algo sagrado en llegar temprano, en adueñarse de un espacio antes de que otros puedan llenarlo con su energía. La sala del tribunal era más fría de lo que esperaba. Madera pálida, techos altos, luces fluorescentes que aplanaban todo en una escala de grises. Carla, mi abogada, se sentó a mi lado revisando documentos por cuarta vez. Era firme, aguda. No hablaba mucho y yo lo agradecía. A las 9:01, las pesadas puertas crujieron al abrirse. Entró Miranda. No la reconocí al principio. Su pelo, normalmente liso y compuesto, estaba recogido en un moño apresurado con mechones sueltos, como si se hubiera quedado dormida. El maquillaje que llevaba parecía inacabado, como si se lo hubiera aplicado entre sollozos. Llevaba un vestido azul marino ligeramente arrugado y agarraba su bolso como si fuera lo único que la anclaba. No llevaba su anillo de bodas. No me sentí triunfante. Me sentí distante. Se detuvo cuando me vio. Su boca se crispó como si quisiera decir algo. Quizás llamar mi nombre. Quizás pedir un momento. Pero el alguacil la señaló hacia la mesa opuesta. Asintió rígidamente y caminó sin decir palabra. El juez entró unos minutos después. Una mujer mayor con ojos agudos y una voz que cortaba como un bisturí. Lo que siguió fue clínico. Carla habló con claridad presentando la cronología de los hechos. Citó fechas, mensajes, registros de viaje. Luego, sin florituras, proyectó la historia de Instagram de Miranda en la pantalla. El momento se detuvo en su peor fotograma. Miranda inclinándose hacia ese extraño con un cóctel en la mano, los ojos cargados de coqueteo. Miranda se estremeció. Observé su rostro mientras se daba cuenta de que ya no era solo un desliz. Era parte de un caso, un registro, una consecuencia. Su abogado objetó brevemente, alegando que la publicación carecía de contexto. El juez levantó una ceja. El pie de foto dice «Compañía para las vacaciones», con un emoji de beso. Creo que el contexto es evidente. Los hombros de Miranda se hundieron. Este no era el escenario al que estaba acostumbrada. Sin iluminación de maquillaje, sin filtros curados, sin capacidad para convertirlo en algo poético. Esto era madera lisa, lenguaje legal y recibos. Su compostura se resquebrajó de nuevo cuando Carla mencionó la fecha de la publicación, nuestro aniversario. Fue entonces cuando la miré. La miré de verdad. No estaba enfadada. Estaba pequeña como alguien que había construido su identidad sobre una confianza prestada y ahora se daba cuenta de que el contrato de arrendamiento había expirado. No sonreí. No me regodeé. Simplemente respiré. Y por primera vez en años no sentí culpa en el aire. La audiencia casi había terminado. Solo unas pocas firmas finales, un murmullo silencioso entre los abogados y el firme asentimiento del juez para cerrar la sesión. Todo era procedimental ahora. Los restos del naufragio ya habían sido examinados, fotografiados y catalogados. Pero Miranda no había terminado. Mientras el juez recogía sus papeles, Miranda se levantó de repente. «Espere», dijo su voz quebrándose en la silenciosa sala. «Su señoría, por favor. Solo un momento». El juez levantó la vista cauteloso.
Ya ha tenido la oportunidad de hablar a través de su abogado. Lo sé, dijo Miranda, mirándome a mí en su lugar. Pero necesito decirle algo a él. No me moví. Mi rostro permaneció neutral, pero mis manos dobladas pulcramente en mi regazo se tensaron. Miranda se acercó al centro de la sala con lágrimas en las mejillas esta vez. Reales, no performativas, no teatrales, simplemente desesperadas. Liam comenzó con la voz temblorosa. Cometí errores. Te excluí. Lo sé ahora. Permanecí sentado. Ella continuó sus palabras saliendo a borbotones, como alguien que intenta ganarle a una puerta que se cierra. Me perdí en algún lugar. Me dejé llevar, pero no quise hacerte daño así. Pensé que necesitaba espacio-libertad, pero nada de eso importaba. No cuando te costó a ti. Aún no respondí. Eras lo único que alguna vez se sintió real, dijo su voz ahora apenas un susurro. Y sé que no lo merezco. Pero si queda siquiera un trozo de ti que recuerde quiénes solíamos ser. Sus ojos brillaron. Por favor, solo dame una oportunidad más. Haré lo que sea. La sala se quedó en silencio. Todos esperaban el secretario, el alguacil, incluso el juez detuvo su pluma en el aire. Me levanté lentamente y a mi lado, Ava, también se levantó. Se había deslizado silenciosamente a mitad de la sesión, tal como había dicho que podría hacer. No habló. No lo necesitaba. Cuando suavemente tomó mi mano, no dudé. La tomé y juntos nos giramos, pasamos junto a Miranda sin decir una palabra. Su respiración se entrecortó detrás de nosotros. Un sonido que una vez podría haberme destrozado. Pero ahora solo resonaba. Las puertas de la sala se abrieron con un pesado empujón, y mientras se cerraban detrás de nosotros no miré hacia atrás. No lo necesité. Ese capítulo estaba sellado. No con una explosión, no con un grito, sino con silencio. Del tipo poderoso. Afuera el sol finalmente había atravesado las nubes. Una luz cálida y honesta se derramaba sobre los escalones del juzgado. Ava apretó mi mano una vez, luego la soltó. ¿Estás bien?, preguntó. Tomé aire. Lo estaré, y por primera vez en mucho tiempo lo decía en serio.